Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, don Guillermo? Pues a mí me da mucho más gusto porque pues hace 8 días no me reporté con usted. Ya salí tarde, muy tarde de la chamba, pero pues ya estamos de nuevo, si usted me permite. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues hoy nos hablará acerca del etiquetado de productos alimenticios y pues nos va a dar más datos de la nota que hace unos momentos le di sobre la protección al maíz del Estado de México. Sí, mire, don Guillermo, antes, si me permite, para darle seguimiento al tema de la lluvia, la parte pues no tan buena, porque desde el 18 de mayo que se inició y ya estamos a 2 meses y no le para. No le para y no nos dio oportunidad de escardar, de darle algunos pues servicios al cultivo, y pues hay parcelas, hay cierta superficie que está en proceso de perderse. Cuando hoy contesté precisamente a dos reporteros que vamos a esperar lo que queda de julio, porque se vuelve irreversible, es decir, el que se va a recuperar se recupera en 2 semanas, y el que no se recupere pues ya queda perdido total o parcialmente. Me estoy refiriendo al cultivo más importante en el campo del Estado de México, que es el maíz. Luego seguiría el amaranto, el frijol, y pues los otros cultivos de ciclo corto no tienen el mismo problema, como el trigo, la avena, el triticale. Pero la parte positiva de toda esta lluvia es que en el Cutzamala el año pasado se tenía el 28% de su capacidad de almacenamiento y ahora se tiene el doble. A esta misma fecha se tenía el 28% y ahora se tiene el 56.4%. Eso significa 441 millones de metros cúbicos. Y puedo darle un poquito más de datos que recogí de la más reciente reunión, pues de los organismos del agua, la CAEM, del Estado de México, de Conagua, la federal y la de la Ciudad de México. La presa Valle de Bravo tiene en este momento 277.5 millones de metros cúbicos, que representa el 70%. La de Villa Victoria tiene 77.5 millones de metros cúbicos, que representa el 41.7%. La de El Bosque, 86.6 millones de metros cúbicos, y representa el 42.8% de sus respectivas capacidades. Pero ya hablando en general, pues tenemos el 56.4% de la capacidad total. Entonces es una muy buena noticia para la zona urbana de la Ciudad de México, el Estado de México. Y les recuerdo un dato que ojalá y sirva de referencia pues para todos, en especial para los que toman decisiones. El sistema Cutzamala está mandando 10.6 metros cúbicos por segundo. 10.6 metros cúbicos por segundo. Pero para la Ciudad de México se van 6.3 y para el Estado 4.3. Llamémosle en números redondos o en porcentaje, 60% del agua de Cutzamala se va para la Ciudad de México y el 40% para pues el área conurbada del Estado de México. Oiga. Hace como un mes también le compartí un dato respecto de Sinaloa. ¿Y por qué Sinaloa?
porque Sinaloa está padeciendo muy fuerte, este es su segundo año, porque sus presas llegaron a tener hasta un mínimo de 6% de su capacidad. El total de las 11 presas que captan el agua de Chihuahua y Durango, principalmente, si no, Sinaloa no tuviera la agricultura que tiene. Es el agua de lluvia que captan en ese sistema de presas. En todo ese sistema ellos tienen 13.512 millones de capacidad de almacenamiento. 13.512 millones de metros cúbicos. En este momento tienen 2.115 millones de metros cúbicos, que representa el 13.5. Es todavía muy bajo. Esperemos que siga lloviendo y que siga subiendo ese volumen almacenado en sus presas, porque pues aun cuando no nos tenga un beneficio evidente para nosotros, es muy importante que Sinaloa siga produciendo sus 6 millones o más de toneladas de maíz mexicano, aunque pues ya han tenido la tentación de sembrar sus híbridos extranjeros o transgénico, pero pues está vigente la ley federal que prohíbe pues la siembra de maíz transgénico en México. Bueno. Oiga, antes de que sí. Pase a otro tema, un poco en broma y un poco en serio, ¿no le daría ya diabetes al sistema de la temporada de lluvias? Bueno, puede ser eso, dice usted en broma, pero yo menciono porque luego la gente de ciudad, solamente que vive o convive en la ciudad, pues a veces se incomoda y hasta maldice que tengamos lluvia o mucha lluvia, pero pues eso es en parte consecuencia de nuestro desorden o del cambio climático que algunos siguen sin creer que existe. Bueno, pues ahí están algunas de las consecuencias, y si seguimos en el desorden pues va a estar peor. Entonces no nos quejemos si no tomamos acciones con seriedad. Parecido a la diabetes en los humanos. Sí, tenemos conocimiento, pero no ponemos acción. Oiga, y ya que habló del sistema Cutzamala, a mí me parece injusto ese porcentaje para la capital del país y menos porcentaje para la zona conurbada. Y peor aún, que no le manden nada a Toluca. Pues mire, yo diría que lo peor lo viven los municipios o comunidades de donde se origina el agua, entre ellos Villa Victoria, Villa de Allende, de los municipios de nosotros, o la misma Almoloya o parte de Sinacantepec. El daño que se hizo al sistema, se habla de aquel lado, pero el Alto Lerma desecó muchos manantiales que teníamos en esta región. Atlacomulco no construyeron pozos directamente, pero tocaron el acuífero. El acuífero es una gran área, imagínense la cuenca, pero subterránea. Entonces llegó hasta Jocotitlán, Ixtlahuaca, Jiquiquilco y todos los municipios, Temoaya, Oxolotepec, Lerma, por supuesto, y de ahí se llevaron el agua, perforando lo que se decía del popote, que los gringos hacen sus pozos cerquita del límite de las aguas de México, en el Golfo de México. Pues sí, pues están llevando el petróleo que nos correspondería sacar a nosotros. Entonces, en ese caso, el sistema del Alto Lerma se chupó nuestros manantiales. Entonces, estos municipios donde estamos nosotros, en Atlacomulco, por ejemplo, El Oro, Temascalcingo, Cambay y Milpan, Morelos, que compartimos
acuífero, pues no hubo ninguna recompensa, no hubo nada a favor, pero sí fuimos afectados. Y ojo, Respecto a si es justo o injusto, pues tendríamos que recordar que pues la Constitución, en su artículo 4, habla de los derechos humanos en general, y uno de ellos es al agua tomable o al agua potable. sí, Entonces, ¿sabe por qué le digo que es injusto? Porque se anuncia pomposamente que se están rehabilitando pozos. Sí, nada más que se va a acabar un día esa agua, así como se acabaron los manantiales que usted acaba de decir. Y entonces vamos a sufrir en Toluca, no vamos a tener ni agua propia, ni agua que nos pertenece de alguna forma, como a todos los mexicanos, del sistema Cutzamala, que ya no nos dan desde hace 2 años. bueno, si de veras se toma en serio, yo seguiré insistiendo, y si usted me permite, pues seguiremos insistiendo en que hay que cosechar el agua de lluvia, pero en serio, porque tenemos mucha. Son 800, en promedio de 10 años, 800 litros por metro cuadrado. Eso es una bendición que otros países u otras áreas del propio, de nuestra República Mexicana ya quisieran, y nosotros la tenemos. Hay áreas como Temascaltepec que les llueve el doble, 1,500 litros por metro cuadrado. Bueno, si nosotros nos proponemos como sociedad, junto con gobierno o los gobiernos, en lugar de que el presidente municipal de Toluca, como usted dice, presuma o se ufane de estar perforando o rehabilitando pozos que se van a agotar el acuífero, dijera, ya hicimos varias presas y tenemos aquí esa agua que le vamos a quitar al acuífero, ya la captamos y ya vamos a no tocar el acuífero para que esa agua que está ahí más o menos limpia la tengamos como emergente, como un recurso, sí, para las emergencias, pero tenemos ya tantas presas y tantos millones de metros cúbicos. Eso sería lo más sensato, lo más lógico. Y al final de cuentas sería mucho, pero mucho más barato en lo económico, pero sobre todo en lo ecológico. Don Guillermo, ayúdeme y vamos a insistir en este tema de cómo cosechar el agua más barata. Sí, ahora, El agua de lluvia. el problema es el siguiente. Hasta donde se sabe, el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal, o los municipales de los 125 del Estado de México, tienen el dinero suficiente para hacer ese tipo de obras que usted acaba de decir. Uno. Dos. Las pocas obras que han hecho, también se presume que varias escuelas, sí, pero están como el juego de la oca, aquí, allá y acullá, y no suman más de 100, que es muy poco el número, ya tienen las escuelas agua de lluvia, es decir, sistema de captación para utilización en sus baños, sí, pero nada en ninguna unidad habitacional. Entonces, ahí estamos en pañales y con mucha cortedad presupuestal. Bueno, ahorita yo le voy a dar otro dato, pero hablando del agua, creo que le decía a usted respecto al doctor Anaya del Colegio de Postgraduados, que por cierto está en Texcoco, el Estado de México, una institución de larga data que muchos de nosotros pues hemos tenido la oportunidad de conocer, de hacer un diplomado, algunos una maestría, un doctorado. Ahí se tiene la tecnología para potabilizar cualquier agua, hasta la más sucia. Pero pues el agua de lluvia es la más fácil y la más barata de potabilizar. Primero hay que captarla. Ese es el costo inicial, o dijéramos el más fuerte. ¿Cómo es posible que estemos dispuestos a pagar? ¿Cuánto se paga por un garrafón? ¿Hasta 40 pesos o 45? No, ya se quedó usted en la prehistoria. Ya en este momento le acaban de subir 2 pesos más, señores de Bonafón, que son judíos, a 59 pesos el garrafón de 20. Ah, caray. ¿Y entonces el envase de al litro, don Guillermo?
El envase de al litro cuesta, si no me equivoco, 12 pesos. Bueno, 12 pesos. O sea, si, ¿cuántos litros necesita? Si eso lo escalamos, don Guillermo, si eso lo escalamos y yo le digo que en promedio en el Estado de México nos llueven 800 litros por metro cuadrado y una hectárea tiene 10,000 metros, entonces tendríamos ¿cuánto? 80,000 litros. Por 12 pesos, bueno, pongámosle a peso. Uh-huh. Son 80,000 pesos que se cosecha agua. Bonafón y todas esas ya no deberían tener ninguna concesión, ninguna, para extraer agua del acuífero. ¿Está bien? Quieren vender agua, quieren hacer negocio, cosechen el agua de lluvia. Y lo pueden hacer. Fácil, lo pueden hacer. Pero falta ahí legislación y voluntad política. Pero además se acaba de poner una traba a todos los consumidores. Una traba que tiene mínimo 6 meses, lo que va de este año. Si usted lleva su garrafón sucio, no se lo recomiendo. Si usted tiene su garrafón, que además no le avisaron, tiene su garrafón caducado, ¿sabe dónde notan que lo caducaron? Está caducado, porque ya le pusieron una fecha de vencimiento. Esto lo hacen para que no lleve usted su garrafón a llenar no sé si ha observado, en varias casas, le llamo yo, porque muchas de ellas son casas habitación, pero locales, donde usted puede rellenar por 15 pesos 20 litros. Sí. Entonces, ese es el combate de ellos. Y entonces pasan a perjudicar a los consumidores. ¿Por qué? Porque un garrafón nuevo, vacío, cuesta 70 pesos. Bueno, yo creo que la fortuna de no consumir esa agua de Bonafont, porque por cierto es la más cara y es la menos tomable, la menos aprovechable. Pues imagínese. Alguna vez el doctor Arenas hizo una prueba de laboratorio con 8 aguas que venden, por cierto, allí en la tienda de los venenos, en Oxxo. Y la peor agua era Bonafont por el contenido de sales, y la menos mala era de pura. Ahora mire, ¿sabe por qué es la más mala? Porque su fábrica, por decir de alguna forma selladora, está en plena zona industrial cerca del aeropuerto y esa zona está científicamente comprobado que es la más contaminada, tanto en los mantos freáticos como en el suelo. Bueno, pues ya les acabamos de dar una idea, don Guillermo. Cosechen el agua de lluvia, les sale más barata. Si la van a potabilizar, les sale más barata. Y ahí está la tecnología del doctor Anaya en el colegio de posgraduados. Eso es lo que habría que recomendarle a don Ricardo Moreno para que se luzca y para que trascienda. Eso sería mejor que estar rehabilitando pozos y profundizándolos más, o aumentando capacidad o potencia de los motores. Le voy a poner un ejemplo de un restaurante que a lo mejor usted conoció, la Cabaña Suiza, que ahora hay allí un hotel que se llama Couliard, justamente en el principio de la zona industrial, saliendo de Toluca, mano derecha, camino hacia México. Él, cuando llegó, y construyó su local, bonito por cierto, muy amplio, no tenía agua potable, entonces le dieron permiso para hacer su pozo y encontró agua a 1,5 metros de profundidad. Antes de que él muriera y que fuera a vivir a Querétaro, a la cabaña en manos, no sé qué pasó, ¿sabe cuánto tuvo que perforar su pozo para encontrar agua? Pues a más de 100. A 175 metros. Sí, lo creo. Imagínese, si sigue esa tendencia, a esa velocidad, pues Toluca y toda la zona se van a quedar sin agua del acuífero y tarde o temprano tendrán que cosechar el agua de lluvia. Pues hay que aprovechar las lecciones de la naturaleza.
A la naturaleza no se le pueden imponer modelos. En la mañana un compañero me envió una frase de Séneca el Chavo. La naturaleza nos dota de la semilla del conocimiento, pero no del conocimiento en sí. Entonces, observemos, respetemos a la naturaleza. Acuérdense que ya el año pasado se aprobó, por cierto, en la legislatura del Estado, un tema sobre los derechos de la naturaleza. Yo espero, si me permite, para la siguiente, platicar sobre ese tema. Nos preparamos. Derechos de la naturaleza. Perfecto. Bueno. Y ya no lo interrumpo, sígase Me sigo con el tema de la ley SB 25 de Texas, que va a entrar en vigor en el 1 de enero del 27, porque se refiere al etiquetado para los alimentos. Hoy en día ya estos señores se preocupan por la nutrición pública se llama, porque en el procesamiento de alimentos para hacerlos, pues, según ellos, más duraderos, en refrigeración, en más atractivos, en colores, en sabores, pues han abusado de los colorantes y los aditivos. Entonces, ellos definen que hay 44 compuestos químicos entre los aditivos, los colorantes y otros, y ponen como ejemplo la harina blanqueada. Imagínense que la harina en su color natural no es blanca, sea de maíz, sea de trigo, sea de centeno. Las harinas naturales no son blancas, pero entonces le ponen blanqueadores. Y habla, por ejemplo, del aceite hidrogenado, de los colorantes, el que yo ya sabía, el amarillo 5, muy cancerígeno. Y usted ha visto refrescos que ponen un amarillo brillante así, pero tremendamente bonito y altamente venenoso. El rojo 40 también aparecen ahí. Entonces, esta ley va a obligar a que las etiquetas tengan alto contraste y aparezcan en los envases en lugar prominente. Es decir, que uno se tope con ellas, las quiera ver o no, las va a ver. Y se van a aplicar a todos los alimentos, a los dulces, golosinas, cereales, bebidas, y encontré algunos ejemplos. Hay algunos nombres raros para mí, pero por ejemplo el Gatorade, los Doritos, los Cheetos, los Fruity Loops, esos son muy comunes, sobre todo para los chavos de ahora, que usted y yo no comimos de esas cosas. Pero pues más recientemente hay quien pone en la mesa la botana a partir de estas presentaciones yo diría pseudoalimentos. Pero ¿cuáles son los riesgos que conlleva el consumo de estos pseudoalimentos? La hiperactividad infantil, que son los chavos son los que más consumen estos alimentos. Alergias, don Guillermo, alergias. Y luego las alergias es dificilísimo identificar su origen o su causa. Alteraciones hormonales. Luego andamos preguntándonos por qué los chavos se desatan o se vuelven muy precoces sexuales, etcétera, y el cáncer. Esos son los riesgos de consumir estas botanas, estos alimentos, estas bebidas súper endulzadas y súper coloreadas. Ninguno de esos colores que aparecen en los envases, ninguno es natural. Todos son colorantes. Entonces, ¿por qué yo comento esto? Pues si nosotros usted y yo hemos estado revisando, analizando, hasta criticando sobre nuestros hábitos, sobre
pues cómo nosotros asumimos los alimentos que aparecen por todos lados y que nos meten por los ojos, sobre todo por la televisión y tanta publicidad engañosa, cuando tenemos una reserva cultural, una reserva, una biodiversidad, donde podemos regresar, todavía podemos recuperar, rescatar esos elementos tan valiosos que fuimos heredando de nuestras culturas originarias. Entonces aquí pues le entro con el tema que usted ya reportó, porque hay un grupo de comisariados, un grupo grande de comisariados del Estado de México, preocupados, pero no solamente preocupados y denuncian, sino que proponen, ya entregaron la propuesta, la iniciativa, ya se había hecho creo que hace 3 semanas, pero esta vez ya como que fue más directa, más formal, para que pues los diputados la incluyan en el próximo periodo de sesiones, que es septiembre. Que la incluyan, la analicen, la enriquezcan, nos den oportunidad también a los productores, a los consumidores, pues a los universitarios que deben de entrarle ya más a estos temas. Y no solo por proteger a un grupo, a un sector que serían los campesinos, sino es un tema de interés general. Existen ahora pues la Constitución en el artículo 4, luego la Ley Federal de Alimentación Adecuada y Sostenible, aquí en el Estado de México la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como patrimonio biocultural y alimentario del Estado. Es decir, hay herramienta. Yo estoy de acuerdo en las propuestas, la denominación de origen, la penalización. Allí mismo alguien dijo que faltaba la parte de procesamiento. Efectivamente, a la iniciativa que presentaron, hablan de todo lo que podría ser penalizado para el que contamine por pues ¿cómo se dice? Por intención o por error, que contamine con elementos genéticos a nuestras variedades locales. Pero para ello se tiene que hacer una gran campaña de información, porque pudiera ser que alguien mañosamente contamine y le echen la culpa al dueño de la parcela, que es un agricultor semianalfabeta, que no sabe ni lo que está pasando en su propia parcela. Imagínense que él sea el encarcelado, ¿no? Sin saber en qué se metió o quién le hizo pues esa maldad. Entonces, tiene sus asegúnes todavía esa iniciativa, pero cuando menos ya está en manos de la legislatura. Yo solamente agregaría lo siguiente, que no escuché en su reportaje, que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado tienen que aplicar otro tipo de medidas, y en especial presupuesto para una campaña de información, apoyar a los productores, pero también el reconocimiento y el apoyo a las personas, porque no solamente son mujeres que les llamamos comaleras, hay hombres, usted ya me lo dijo la vez pasada, que hacen las mejores tortillas del mundo. Y yo dije en mi participación que esperamos que los ayuntamientos, porque ellos son los responsables de los espacios públicos, que en lugar de andar correteando a estas gentes que además de ganarse la vida honestamente, nos proveen del mejor alimento, de las tortillas hechas a mano, que los ayuntamientos les den ese reconocimiento y esas oportunidades, esas facilidades para que pues la población en general siga disfrutando de un buen alimento, y además favorecer la economía circular, el precio justo.
Eso es, hay que poner más énfasis en esos temas. Además de la legislación, por supuesto que es muy importante hablar del presupuesto y de los bandos municipales, la ley municipal, para que verdaderamente se tenga la alta disponibilidad. Yo tuve la oportunidad de presentar el resultado de una gran encuesta que se hizo entre abril y mayo, una partita de junio, en donde se consultó alrededor de 2.700 personas que participaron de 87 municipios. Entonces, uno de los temas que descubrimos es que el 50% de las personas se queda con las ganas de comer tortillas hechas a mano porque no las encuentra disponibles en su cercanía o en su momento. Es decir, las desea pero no las puede comprar. Sí hay conciencia, sí sabe la gente, los consumidores, que es mejor la tortilla, es más nutritiva, que también es un motivo de identidad, que también con su consumo apoyan a los campesinos y que no quieren consumir tortillas con sospecha de transgénicos. Entonces esto contradice lo que Verdeguer, secretario de Agricultura del gobierno federal, pues está impulsando, que las tortillerías de máquinas consuman harina. Entonces yo dije y seguiré diciendo, ¿quién nos garantiza que en esa harina no viene el maíz transgénico? Tenemos que echar a andar ese consejo, le llaman consejo regulador, pero en la revisión de la ley ya hay un consejo consultivo. Entonces, para no duplicar, podría ser que al consejo consultivo se le dote de facultades para que también pueda hacer inspecciones y pueda tener laboratorios a su alcance, tomar muestras y determinar si las tortillas, ya que el consumidor tiene a la mano, pueden traer trazas de transgénicos o incluso del residuos de glifosato. Aquí en el Estado de México se consume o se aplica poco glifosato, realmente poco, comparado con otras entidades. Pero pues tenemos que reconocer que hay una época en que se agota nuestra propia producción y que hay que depender de otros estados. En este caso es Sinaloa. El maíz de Sinaloa se cosecha a final de abril, mayo, se termina en la primera semana de junio, y ese es el que puede llegar en el segundo semestre del año acá a nuestro territorio. Y es el que pues en este año les fue malísimo, y no solamente en rendimiento sino en precio, le está yendo malísimo. Nosotros nos solidarizamos con aquellos productores porque pues hay testimonios de gente o que está dejando de sembrar o que tiene que rematar algo de su patrimonio, su tractor o algo, porque con el precio y el bajo rendimiento que tuvieron este año, pues no resarcen sus costos. Así está la situación, don Guillermo. ¿Algo que quiera agregar? Pues ya que usted me toleró esta semana, vamos a ver si ya soy puntual para la siguiente. Le agradezco mucho, don Guillermo. Pues, al contrario, le agradezco mucho su participación. Gracias al ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una pausa.